Buenos días. ¿Dónde están los niños? Pónganse de pie para orar por ustedes, por favor. Bueno, vamos a orar por ellos. Señor, te doy muchas gracias por los niños de nuestra iglesia. Gracias porque tú los traes cada domingo, Señor, a aprender de tu palabra. Gracias por sus maestras que con mucho amor los instruyen, y te pido que hoy sea una clase de bendición, que ellos puedan conocerte un poquito más, Señor, y que también sus padres pues tengan la dedicación de reforzar todas estas enseñanzas en casa, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a esperar que salgan para empezar. Bueno, mientras tanto voy a ir orando por este tiempo también. Señor, te agradezco, mi Dios, por permitirme estar aquí hoy otra vez. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por permitirme, Señor, ser tu vaso, Padre. Te pido que hoy tú hables a través de mí y que el mensaje que tú quieres enviar a nosotros, Señor, sea claro y que nosotros lo atesoremos y lo pongamos en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy no les traje diapositivas, me disculpan, no me dio tiempo de hacerlas. Así que saquen sus Biblias o enciendan sus teléfonos para que busquemos todos juntos el pasaje, ¿ok? Van a buscar 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Es cortico, así que no nos vamos a perder. Cuando lo tengan me avisan. 2 de Timoteo 3, versículo 14 al 17. Yo sé que ya pues la mayoría saben, pero para los nuevos les cuento que mi familia y yo estuvimos pasando por un proceso penal desde el 2022. Estaba yo embarazada de Esra, imagínense. Mi esposo y mi suegro fueron acusados de algo que ellos no hicieron. Y fue un tiempo bastante difícil para nosotros. Bastante difícil, porque a pesar de que nosotros sabíamos la verdad y sabíamos de nuestra inocencia, siempre había como un temor a la corrupción, a que un juez pudiese ser comprado, a que un fiscal pudiese ser comprado. Todas esas cosas nos causaban temor. Durante estos 3 años, el Señor usó su palabra para hablarme constantemente. El Señor siempre me daba esperanza, me daba ánimo, me daba consuelo, pero sobre todo, este año el Señor me habló mucho a través de las prédicas del libro de Daniel. El juicio como tal, el juicio en tribunales empezó este año. Y justamente empezó el juicio y al poco tiempo empezamos la serie del libro de Daniel. Y cada vez que aquí se predicaba acerca de una de esas historias impactantes de Daniel y sus amigos en el foso de los leones, en el horno de fuego, o cada vez que la prédica era sobre una de esas visiones un poquito más complicadas, el Señor lo que me decía era: tranquila, que no hay autoridad en esta tierra superior a mí. ¿Verdad? Porque si Dios es mayor que esos reyes terribles que había en esa época, más aún que un juez, que un fiscal o un abogado. Entonces la palabra del Señor a mí me mantenía allí con esperanza, me animaba, me corregía, me exhortaba en todo este tiempo. Cuando por fin salimos de este proceso hace como un mes, creo yo ya, yo veía hacia atrás y yo veía como cada prédica en el momento justo me había dicho lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, la palabra del Señor estuvo allí viva en todo este proceso, hablando a mi corazón, hablando a mis emociones, que por supuesto estaban afectadas. Y le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a Dios por su palabra. Y hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. 2 de Timoteo 3, 14 al 17, lo voy a leer en Reina Valera. Vayan leyendo allí conmigo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta carta, estos versículos los escribió Pablo a Timoteo. Timoteo era como un discípulo de Pablo, pero bueno, ya Timoteo aquí se había desarrollado mucho en el Evangelio y estaba pues haciendo la obra en otro lugar, y Pablo le manda esta carta y él le viene advirtiendo a Timoteo acerca de los días postreros. Los días postreros son el tiempo que va desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. O sea, los tiempos que estaba viviendo Pablo y los tiempos que estamos viviendo nosotros ahorita. Estamos todos en los días postreros. Y él le dice a Timoteo que estos días son tiempos peligrosos. Así es, esa frase así tal cual le dice Pablo, tiempos peligrosos, porque la maldad ha aumentado y aumentará. Dice que son tiempos caracterizados por hombres vanagloriosos, soberbios, implacables, crueles, traidores, amadores de sus propios placeres, etc. ¿Se les parece a nuestra realidad? Sí, ¿verdad? Tanto nuestra realidad como nación, a la realidad mundial, son tiempos caracterizados por la maldad. Todo el mundo anda pendiente de sus propios intereses, de su egoísmo, de conseguir lo que quiere para sentir sus placeres o lograr sus metas, pasan por encima de los que se atraviesen. Es un tiempo de mucha maldad. Además, Pablo había felicitado también a Timoteo y le dice, porque a pesar de todo esto, tú me has seguido, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, que era el de Cristo. Pero también le recuerda que por esto mismo iba a ser perseguido y iba a vivir tribulaciones. Entonces, Pablo le viene hablando a Timoteo de tiempos donde la maldad va a seguir creciendo y donde los que decidamos no vivir conforme a esa maldad, vamos a ser perseguidos, señalados, juzgados y vamos a pasar por tribulaciones. ¿Qué debía hacer Timoteo ante esto? Porque lo que da es como miedo, ¿verdad? ¿Cómo debía reaccionar Timoteo ante estos tiempos peligrosos? Y por lo tanto, ¿cómo debemos reaccionar o cómo debemos actuar nosotros, al igual que Timoteo? El versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pablo le dice, persiste tú. Así el resto de la humanidad haga lo que haga, persiste tú. Timoteo era un muchacho, hijo de una mujer judía y de un hombre griego, ¿ok? Probablemente su padre no era creyente del Señor, pero él fue enseñado por su mamá y su abuela, Eunice y Loida, en los caminos del Señor y en las Escrituras. Cuando Pablo conoce a Timoteo, ya Timoteo está grande, pero dice que los hombres que lo conocían daban muy buen testimonio de él. O sea, era un muchacho ejemplar. A pesar de que su padre no le había enseñado la palabra de Dios, lo que su abuela y su mamá habían inculcado en él desde su niñez, había dado frutos. Y él siguió creciendo porque él conoció a Pablo y siguió desarrollándose en los caminos del Señor hasta llegar al punto en que Pablo lo dejó encargado de otras iglesias recién formadas y se volvió un líder y un fiel compañero del apóstol Pablo hasta el final, ¿ok? Entonces, la palabra que fue puesta en la vida de Timoteo cuando estaba pequeño permaneció allí y creció y dio fruto.
Y ante estos tiempos peligrosos que estaban viviendo ahora, Pablo le dice: Timoteo, persiste en eso. Quiero comentarles algo, como dice Henry, un inciso, y es una información bastante interesante que estuve leyendo. ¿Sabían ustedes que la natalidad a nivel mundial está disminuyendo? O sea, ya no nacen tantos niños como hace 30 años. De hecho, desde el 2023, la humanidad no tiene reemplazo. O sea, no están naciendo suficientes niños para reemplazarnos a cada uno de nosotros. La natalidad va en picada, ¿ok? Hay una sola, según las estadísticas que leí, una sola zona en el mundo donde sigue creciendo la natalidad, y es en el África subsahariana. De resto, en Europa, cero, cada vez nacen menos niños. Igualmente aquí en Latinoamérica no pareciera, porque aquí uno cada rato ve una gente embarazada y un muchachero, pero la verdad es que la natalidad va en picada y al parecer va a seguir así. Las razones son varias, principalmente económicas, ¿verdad? Ya las parejas jóvenes no tienen acceso a comprar una casa o a comprar un carro o a pagar un colegio como hace 30 años, entonces vamos a esperar hasta que lleguemos a tener esas condiciones ideales, y los años pasan y pasan los tiempos de fertilidad y al final terminan no teniendo hijos o teniendo un solo hijo porque ya tenemos 40 años, 38 años, etc. Hay razones culturales, sociales, no voy a entrar mucho en detalle. Pero no. Aparte, entre los cristianos también ha caído la natalidad. Los cristianos no están teniendo tantos hijos como antes. De hecho, a pesar de que somos la religión con mayoría en el mundo, y hablo del cristianismo en general, católicos, protestantes, etc., seguimos siendo mayoría en el mundo. El Islam está creciendo mucho más rápido. Ellos se están reproduciendo mucho más rápido que nosotros. De hecho, nacen mucho más niños en familias musulmanas que en familias cristianas actualmente. No, aquí sí no estoy hablando de estadísticas. He escuchado a jóvenes decir, tanto cristianos como no cristianos: no, es que yo no quiero tener hijos, porque ¿cómo vamos a traer niños a este mundo tan mal? ¿A quién se le ocurre tener hijos en este mundo de maldad? Y uno lo escucha y uno dice, bueno, es verdad, tiene sentido. El problema es que si los cristianos no tenemos hijos a quienes se les enseñe las escrituras desde la niñez, y que nosotros como padres nos encarguemos de ayudarlos a persistir en ella, ¿quiénes van a ser los Timoteos del futuro? ¿Quiénes van a ser los hombres y mujeres que en el futuro prediquen la palabra del Señor a las personas a su alrededor? No es tanto tener muchachos, es que los que tengamos, nosotros como padres, tengamos la responsabilidad, la dedicación, la pasión por instruirlos como Eunice y Loida instruyeron a Timoteo. No para tener un mundo lleno de niños, sino para que hayan niños que crezcan con la palabra del Señor bien arraigada en sus corazones. ¿Ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué la palabra de Dios? O sea, no es suficiente con enseñarles a ser buenas personas, honestas, sinceras, respetuosas. ¿Por qué la palabra de Dios? Hay varias razones que nos da este pasaje por las que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo es importantísima. Y la primera está en el versículo 15 y dice: porque ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay un versículo en la palabra que dice que la fe viene como resultado de oír. ¿Y de oír qué? De oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la sabiduría necesaria para conducirnos a la fe en Cristo. Nicky Gumbel es un señor inglés que creó un programa que se llama Alpha, que lo hemos hecho aquí
en la iglesia y lo hemos hecho nosotros varias veces con los jóvenes. Y él da su testimonio. Él dice que él era un ateo de esos peleones. Él le gustaba andar buscando discusión y debate con los cristianos. Y su mejor amigo, su compañero de habitación, era como él. Pero resulta que un día este amigo llega con su novia y sientan a Nicky y le dicen: Nicky, nos convertimos al cristianismo. Y Nicky dijo: ¿qué es esto? Se volvieron locos. Y él, la estrategia que se le ocurrió fue buscar una Biblia y empezar a leer los evangelios, porque él iba a encontrar todos los errores y las incongruencias y las incoherencias allí para ir y sentarse y demostrarle a su amigo y a la novia que ellos estaban equivocados. Y él dice que él se sentó y se dio un maratón, y mientras él iba leyendo, ¿qué pasó? Terminó creyendo en el Señor Jesucristo. Y así le ha pasado a muchos. Hay muchos testimonios de ateos, peleones, que se pusieron a leer la Biblia y terminaron entregando su corazón al Señor. Porque Dios diseñó su palabra para conducirnos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Uno lee la palabra del Señor y uno termina entendiendo, comprendiendo que tenemos la necesidad de un Salvador, ¿ok? Igualmente le pasó en el pasaje del apóstol Felipe y el etíope. Este hombre iba ahí en su carro leyendo y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le dice: no, él estaba leyendo Isaías. Felipe le dijo: te explico, explícame. Y Felipe, con las escrituras que estaba leyendo, eran allí un par de versículos, lo condujo al mensaje de salvación y el hombre quedó tan convencido que al ratico encontraron charquito, me imagino yo que era, una lagunita, y le dijo: ¿me puedes bautizar aquí mismo? Claro que sí, y lo bautizó. La palabra del Señor tiene la sabiduría necesaria para conducirnos a la fe en Cristo. Y esa es la primera razón por la cual debemos enseñar la Biblia a nuestros hijos y a nuestros familiares. A veces creemos que solo hablar de los valores, del amor, del respeto. Tenemos que hablarles de la palabra a nuestros hijos, así no parezca que ellos nos están entendiendo, y se los digo. Porque a veces yo le hablo a Ezra y yo digo: él no está entendiendo nada de lo que yo le estoy diciendo. Pero eso queda ahí, eso queda allí. Hasta hace unos meses, para él la iglesia era un lugar donde íbamos a cantar, ¿no? Vamos a cantar. Pero ya ahora dice: Cristo está en mi corazón, Jesús está en mi corazón. Entonces poco a poco él va entendiendo. Pero si yo no le hablo de eso, esa información nunca va a llegar. La segunda razón por la cual debemos persistir en la palabra de Dios es que la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y la palabra que traducen como inspirada significa literalmente algo como aliento divino. Hay algunos que la traducen como insuflado. Yo leí eso y no sabía que era insuflar. Resulta que insuflar es el acto de echar aire en algo, como inflar un globo, ¿ok? Pero también se usa para cuando alguien transmite sus pensamientos o emociones y los pone en la mente de alguien más, ¿ok? Dios insufló su palabra en cada uno de los que escribieron algún libro o carta de la Biblia. Se traduce como inspiración de Dios, pero es ese acto. Yo soplo mis pensamientos y mi mensaje en alguien más. Eso hizo el Señor a través del Espíritu Santo a cada uno de los que escribieron en la Biblia. No fue un acto como automático, no fue que ellos se le voltearon los ojos y escribían, no. Ellos estaban plenamente conscientes y cabales de lo que estaban escribiendo, pero no eran ideas de hombres superintelectuales y superinteligentes. No, era el Espíritu Santo hablándole directamente a sus mentes y a sus corazones.
Pablo, en otra carta, escribió lo siguiente: las cosas del hombre las entiende el hombre, pero las cosas de Dios las entiende solo el Espíritu de Dios, y es ese Espíritu el que se las reveló a ellos. Y él dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la Biblia no es un libro que contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y allí radica su autoridad sobre nuestras vidas. Hay otro pasaje que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu, nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la Biblia siempre nos habla oportunamente, según nuestras circunstancias. La Biblia siempre es pertinente, siempre es necesaria. Tiene la capacidad de, no importa la circunstancia que estemos viviendo, decirnos lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Y un pasaje, un versículo tiene la capacidad de decirnos algo un día y al otro día decirnos otra cosa, porque la palabra de Dios es viva. Y se adapta, no se adapta, porque se adapta suena como que cambia, no, pero ella es pertinente para cada circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. La tercera razón por la cual debemos persistir en su palabra es que ella es útil para enseñar, ¿ok? Repetidas veces el Señor en su palabra nos dice, enséñale la palabra a tus hijos. Hay un versículo que dice, y aun cuando ellos crezcan, esa palabra no se va a apartar de ellos. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento, donde Dios le dice al hombre que le está hablando, le dice, estas palabras que yo te mando hoy, anótalas en tu corazón y repíteselas a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando vayan caminando en los caminos, cuando te vayas a acostar, cuando te despiertes, colócatelas en la frente, escríbetelas en la mano. Repíteselas. Y discúlpenme que me enfoque solo en enseñárselas a los niños, pero es lo que estoy viviendo en el presente. Sé que hay algunos que no tienen hijos, pero se aplica para todo, ¿verdad? La palabra del Señor tiene la capacidad de enseñarnos. El salmista escribió en el Salmo 119, enséñame tu palabra, enséñame tus estatutos, ayúdame a entender tus mandamientos, porque ellos me dan vida, porque ellos me apartan del pecado, porque ellos me enseñan cómo vivir, porque me ayudan a tomar decisiones. La palabra del Señor nos enseña para vivir una vida más agradable a Él. Y tiene todo lo que necesitamos saber. Algunas cosas no estarán allí escritas textualmente. Yo recuerdo que una vez en una reunión de jóvenes yo dije que al Señor no le agradaba los vicios como fumar. Y una de las chicas me preguntó, yo no sabía eso. Eso está en la Biblia, dice que no debemos fumar. Y yo le digo, no lo dice así. Pero la Biblia dice que debemos cuidar el cuerpo que el Señor nos dio y que debemos cuidar de nuestra salud. Entonces, si tú lees ciertos versículos de la Biblia, te dan a entender qué cosas le agradan y no le agradan al Señor. Para cada circunstancia hay algo en la Biblia que nos puede dar una instrucción o nos puede enseñar sobre eso. Y esa es la importancia de aprenderla y después de que nosotros la hayamos aprendido, enseñársela a otros. Entonces, la palabra de Dios es buena porque nos lleva a la fe en Cristo. Debemos persistir en ella porque es inspirada por Dios y porque es útil para enseñarnos, pero también es útil para redarguirnos. ¿Qué significa redarguir? Redarguir, en un contexto más general, es como amonestar, como hacerle ver el error a alguien, ¿ok? En el contexto bíblico no es como tan duro, porque el propósito de amonestar a alguien o de convencerle de su error no es avergonzarlo o humillarlo o condenarlo, sino llevarlo al arrepentimiento.
llevarlo al cambio, ¿ok? La esencia de redarguir es confrontar el pecado o el error, no con un espíritu de condena, sino con el objetivo de restaurar. Hay gente, la sociedad, diría yo, ha reducido la Biblia a los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás. Entonces, tú a veces le dices a alguien, todos somos pecadores, y la persona te dice, no, porque yo no he matado a nadie, yo no soy codicioso y yo no adultero, yo no soy pecador. Pero cuando nos vamos a Mateo y leemos que Jesús dice, no es necesario matar, solo con enojarte en tu corazón y tener pensamientos negativos hacia esta persona ya estás pecando. No es necesario adulterar, tan solo con desear en tu mente a la mujer de tu amigo ya estás adulterando. Cuando leemos eso nos redarguye y decimos, no necesito matar a alguien, no necesito adulterar. Soy un pecador. La Biblia nos hace darnos cuenta que el pecado lo traemos desde nacimiento y que necesitamos urgentemente arrepentirnos y necesitamos un Salvador, ¿ok? La palabra del Señor nos redarguye, nos hace ver nuestros errores con el objetivo de que cambiemos, de que dejemos atrás ese pecado y busquemos a nuestro Salvador. Hay veces que vamos a la Biblia buscando palabras bonitas, palabras de ánimo y terminamos regañados. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Pero eso es bueno, porque la palabra de Dios también es útil para corregir. Como les dije, Dios utilizó las prédicas de Daniel en mi vida este año muchísimo. Me daba ánimo, me daba esperanza, me daba certeza de que Él es bueno y de que Él es soberano, pero también me corrigió. Porque yo veía la vida de Daniel y cómo ese hombre tenía la disciplina de la oración y yo decía, yo necesito mejorar mi tiempo de oración. Yo veía la convicción de Sadrac, Mesac y Abednego de mantenerse en obediencia y en santidad a su Señor, no importa que su vida estuviese en peligro. Y yo me decía, Debra, tienes que mejorar tu obediencia, tienes que mejorar tu vida de obediencia, de santidad. Yo veía esa entrega de Daniel, esa disciplina con el Señor, esa decisión de no contaminarse, y a veces me veía viendo alguna serie en Netflix que yo decía, ¿qué te está enseñando esto? Esto te está contaminando. Y me iba corrigiendo. La palabra de Dios sí nos da esperanza, nos da promesas de bienestar, pero también nos corrige, y eso es necesario. Todos necesitamos ser corregidos y todos debemos ir a la palabra con un corazón humilde y dispuesto a dejarse corregir, ¿ok? Porque todos tenemos una necesidad de ser transformados y de dejar cosas atrás y parecernos cada vez más al carácter de Cristo, ¿ok? Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto a ser corregido. ¿Por qué? Y aquí viene otra razón. Porque la palabra tiene el poder de instruirnos en justicia. ¿Qué es instruirnos en justicia? Uno piensa que la justicia es ese concepto que tenemos nosotros de que cada quien recibe lo que merece. Pero cuando la palabra habla de justicia, habla de rectitud. Y el Señor utiliza su palabra para llevarnos a una vida recta, ¿ok? Se ha hecho muy popular decir que la Biblia es un manual de instrucciones, y yo creo que eso es reducir la palabra de Dios a algo muy simple. Pero sí lo es muchas más cosas, pero sí es un manual de instrucciones. Allí hay todas las pautas que necesitamos para conocer qué le agrada al Señor y qué no le agrada, qué nos beneficia y qué no nos beneficia, qué nos lleva por el camino estrecho o qué nos lleva por el camino ancho. Hay un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Hace poco yo estaba sola en la casa de noche, no sé por qué, no era tarde, eran como las 7:30,
Yo creo que Luis estaba en la finca y Libis, que es la que se va a acompañarme en las noches cuando Luis no está, no había llegado y se fue la luz. Y yo tenía a Lina, ella estaba gateando, pero yo estaba a una distancia y Ezra estaba en el cuarto. Y la luz se va y yo no, o sea, casi que ni me veía la mano. Quedó oscura la casa y entonces todo queda en silencio y de repente escucho el ¡mamá! Desde el cuarto, ¿no? Y empiezo yo, y no tenía el teléfono en la mano, y empiezo yo a tantear hasta que encuentro a Lina, que ella sí se quedó así calladita como ¿qué estará pasando? La consigo, la cargo y empiezo a tratar de llegar al cuarto. Llego al cuarto y le digo, hijo, aquí estoy. Mamá, ¿se fue la luz? Sí, hijo, se fue la luz. Y le dije, camina hacia mí. Entonces, bueno, nos encontramos y después de que los tenía los dos dije, ¿dónde estará mi teléfono? Porque en mi casa no hay linternas. Y empiezo a tantear mesas, porque yo nunca sé dónde está mi teléfono. Ni con luz. Nosotros vivimos con la mamá de Libis, la abuela de Luis Alejandro, y ella se burla de mí porque ella dice, tú siempre botas ese teléfono. Y empiezo yo a tantear mesa, cama, muebles, hasta que por fin conseguí el teléfono y pude prender la luz. Y qué fácil se vuelve todo cuando hay luz, cuando podemos ver claramente dónde vamos a pisar, dónde está la puerta, dónde está la pared, para no llevarnos las cosas por delante. Eso hace la palabra en nuestras vidas, nos alumbra el camino, nos ayuda a ver claramente qué es lo que nos conviene, dónde está la piedra que debemos evitar, dónde está el hueco en el que no debemos caer. La palabra es nuestra mejor linterna para el camino de nuestras vidas porque nos indica claramente qué agrada al Señor y qué no. Entonces vamos a recapitular. La palabra de Dios nos lleva a la fe en Cristo. La palabra de Dios es totalmente inspirada por Él. Es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, es útil para corregirnos y también para instruirnos en justicia. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos preguntamos, ¿con qué fin? ¿Para qué? Y el último versículo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra perfecto siempre nos asusta, ¿verdad? Yo busqué las dos palabras en el idioma original, tanto perfecto como enteramente preparado, y las dos significan más o menos lo mismo. Dice que es alguien que está propiamente listo aquí y ahora. Una persona preparada para funcionar de manera eficaz en el presente inmediato. Una persona que está apta, que tiene aptitud, no actitud, sino aptitud, que está totalmente adecuado, que está completo, ¿ok? No hablamos de ausencia de errores, aunque la palabra, el Señor a través de su palabra sí nos va transformando. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que algunos aquí pueden decir, yo tengo 10 años que no digo una grosería. Yo tengo 20 años que no me peleo con alguien en la calle. Yo tengo 20 años que no veo pornografía. Yo tengo 15 años que no robo. El Señor a través de su palabra nos va transformando y nos ayuda a dejar atrás pecados y hábitos peligrosos y dañinos. El Señor nos va perfeccionando y nos va santificando y nos da la capacidad a través de su Espíritu de dejar de pecar. Siempre algo se escapa, pero sí nos va perfeccionando cada vez más. Pero este pasaje nos habla de que la palabra de Dios, el Señor a través de su palabra, nos ayuda a estar listos, preparados, capaces de cumplir con la obra y el propósito que el Señor, sea cual sea o sean cuales sean, que el Señor nos otorgue en nuestras vidas, ¿ok? Nos conduce a estar totalmente equipados. Y eso no es, no, porque yo voy listo, porque yo llevo aquí la Biblia en el teléfono. No, es tenerla aquí y tenerla aquí. Es vivirla, es practicarla, es que ya nos salga natural, porque vivimos en el Espíritu. Y obviamente no vamos a llegar a un punto nunca en que digamos, no, ya yo no necesito leerla más porque ya yo me la sé toda.
Sabemos que no es así, pero cada vez más el Señor nos va perfeccionando y nos va preparando más para su obra. Después no. Mientras nosotros vamos persistiendo en esa palabra y esa palabra va haciendo todas estas funciones en nosotros, nosotros también podemos ser instrumentos para enseñar a otros con la palabra de Dios. No usarla para pelear, no vamos a ir al compañero de trabajo a decirle, esto que tú hiciste, esto aquí, pecado, te vas a ir para el infierno. No. Pero la palabra de Dios nos ayuda a ser sabios y nos ayuda a corregir a las personas con amor sin que se sienta como un ataque. Si tenemos la palabra allí escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces vamos a tener esas oportunidades de sentarnos con un hermano, con un vecino, con un compañero y enseñarle la palabra de Dios de una manera que ellos queden impresionados con la sabiduría que hay en ella para salvación y para cambio en sus vidas, ¿ok? Entonces, ante estos días peligrosos, días de maldad, días que nos causan un poquito de temor, la respuesta no es aislarnos. La respuesta no es decir, no voy a tener más hijos porque este mundo es muy peligroso. La respuesta es persistir en la palabra del Señor. Persistir significa permanecer, continuar, morar en la palabra del Señor. Porque ella es nuestra mejor arma para combatir toda esa maldad y para resistir ante la tribulación. Y les voy a dejar un último ejemplo. Cuando Jesús estaba en el desierto, 40 días sin comer, Satanás se le apareció, ¿verdad? Y empezó ahí a susurrarle, yo te puedo dar esto, tú puedes tener poder sobre todas las cosas, tú puedes convertir las piedras en comida. Y le empezó a susurrar, a tentarlo y a tratar de seducirlo con todas estas mentiras. ¿Y cuál fue el arma de Jesús? La palabra de Dios, la palabra que le habían enseñado desde pequeño, que probablemente había aprendido de su mamá y de su padre terrenal, la que había aprendido de los sacerdotes en el templo. Con esa palabra, él batalló contra el enemigo. Y a la tercera, yo me imagino que Satanás dijo, aquí ya no tengo nada que hacer. Y se fue. La palabra de Dios es su mejor herramienta para combatir estos tiempos peligrosos de maldad y también de persecución. Todavía no nos persiguen, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces hay que estar preparados. No espere que nos empiecen a perseguir para empezar a leer la palabra. Que si en algún momento ese tiempo llega, ya estemos listos. Con la palabra bien escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra mano, en nuestros hijos y en las puertas de nuestra casa también. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva, Padre, y tú nos las dejaste, Señor, para conocerte, para entenderte, Señor, para deleitarnos en ti, mi Dios, para darnos ánimo, para darnos esperanza, Señor, de que tú vuelves pronto, mi Dios, y de que tu reino, Padre Santo, perfecto, gobernará nuestra vida y nuestro mundo, pero también la dejaste para corregirnos, para redarguirnos y para convencernos de cuánto te necesitamos, Señor. Yo te pido, mi Dios, por los que estamos aquí, Señor, por los que a lo mejor todavía no te conocen, Señor, que ellos puedan probar tu palabra y al probarla, Señor, puedan enamorarse de ti, que tu palabra los lleve al convencimiento de que te necesitan urgentemente, Señor. Y a los que ya te conocemos, mi Dios, que vayamos diariamente allí para irnos transformando, Señor, cada día, para parecernos más a ti, mi Dios, y que podamos ser ejemplo para nuestra familia, para nuestros compañeros, para nuestros vecinos, para nuestros amigos y para nuestros hijos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre es oportuna, porque siempre nos hablas, Señor. Gracias, Padre.
Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.